¿Cómo era el don cuando andabas noviando con el don? Well, how was your spouse when you were going out with them? Era amable, romántico, detallista, delicado, tierno. Well, he was sweet, he was romantic, this, that, and the other. Ahora, además de feo, áspero, gruñón, malgenioso, etcétera, etcétera. And now he's balding, he's ugly. And the list goes on and on. Y luego tú dijiste, ¡me lo cambiaron! No, And then you said, you know what, someone swapped him out. es que no es lo mismo ver a alguien cada semana It's not the same to see someone every week que verlo todos los días. than to see him on a daily basis. El asunto con Dios, And the deal with God, a Dios tú no lo vas a conocer viniéndolo a ver cada semana a la you're not iglesia. going to get to know God by seeing him once a week. Vas a ver algunos aspectos de Dios, You'll get to know some things about God. pero donde lo conocemos realmente But when you know him for real, es cuando dedicamos tiempo a hablar y platicar con Él. is when you spend time to speak with God. Isaías, el profeta de Dios, The prophet of God, Isaiah, dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto cubría el templo. it says in Isaiah 1 that the year that the king Isaiah died, I saw the Lord sitting on a throne, sublime, and his robe filled the temple. Dios se revela a ti cuando tú oras. God will be revealed unto you when you pray. Cuando tú hablas con Él, te das cuenta que Él no es un viejito, gruñón, buscando castigarte porque te portaste mal. And when you speak with God, you learn that he's not an old man looking to just chastise you. Cuando tú oras y tienes contacto con Él, te das cuenta que Dios es un Dios glorioso, maravilloso, amoroso, grandísimo. But when you pray, you really get to know God, that he is mighty, he is powerful. Cuando tú oras, la oración te revela la reverencia que debemos tenerle a Dios. When you pray, the prayer will reveal the reverence we ought to have before God. La gente que no conoce a Dios, People that don't know God, las personas que no lo conocen íntimamente en oración, people that don't know him in a personal basis, se refieren a Él como el chullito. they refer to him as the man upstairs. ¿No ha habido gente que le dice así? Have you heard people use that term? O dicen, el de arriba, The man upstairs, el jefe. big boss. ¿Quién? Diosito. Ay, sí, de chiquito no tiene nada. He's nothing like that. Pero cuando lo conoces, But when you really get to know God, después de darte cuenta de su inmensa grandeza, once you learn how great he is, te das cuenta de que Él es digno de ser reverenciado. you'll know that he is worthy to be reverenced. Dice Isaías que en el versículo 2 que vio 2 serafines que estaban encima de Él, y cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. And it says that, verse 2, that there was 2 serpents flying. With 2 they covered their face, with 2 they covered their feet, and with 2 they flew. Los seres que están en el cielo The beings that are in heaven, tienen tanta reverencia que no se atreven a ver directamente la gloria de Dios y se cubren sus ojos. they have so much reverence that they don't dare to see the face of God, so they cover their face. Se cubren sus They pies. cover their feet even. La persona que tiene comunión diaria con Dios And the person that has a daily communion with God es reverente con Él. has reverence towards God. Está reverente cuando está en la casa de Dios. He has reverence in church. Tiene reverencia cuando se está hablando de la palabra de Dios. Reverence when he speaks and hears the word of God. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Todo eso lo vimos la otra semana. Cuando tú oras te das cuenta del protocolo que debe de llevarse a cabo cuando estás delante de Él. Again, we also talked last week about the protocol to have when you're before God in prayer. El versículo 3 de Isaías dice que uno de los serafines clamaba al otro. Fíjese lo que decía: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Verse 3 says, one cried unto another and said, Holy, holy, holy is Jehovah of hosts, the whole earth is full of his glory. Todo aquel que ora Everyone that prays se da cuenta que donde está Dios,
comes to realize that where God is, hay alabanza. there is praise. Todo aquel que ora entiende He that prays will understand. que donde hay alabanza But where there is praise, se manifiesta Dios. God will move in praise. La persona que pasa tiempo hablando y comunicándose con Dios The person that spends time communicating with God in prayer es adorador. is a worshiper. Es el primero en aplaudir sus manos en la casa de Dios. Is the first one to worship God in the house of the Lord. Todo aquel que ha tenido y tiene un encuentro diario con su Señor, The person that prays daily, no lo pueden callar. can't shut him up in church. Ya le conté la historia de la viejita que no tenía zapatos. Did I share the story of the older lady that had no shoes? No se las he contado. I don't know if I should share the story with you or not. But here it goes. Se las cuento. I share it with you. Miren, allá en México hay personas muy pobres. There's people in other countries that are very poor. Y en México había una iglesia And there was a certain church in Mexico. y una hermanita muy humilde que ni siquiera tenía para zapatos. And there was this older lady, very humble, very poor, had no money for shoes. Era la más pobre de la iglesia, pero era la que más ruido hacía para alabar a Dios. She was the poorest one in church, but the one that worshiped God the loudest. Entonces uno de los almidonados de ahí de la congregación, So a person in the congregation, de esas personas que dicen, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? a person that was very religious in the church. Entonces decía, pues era como, no sé si era abogado o era maestro, Maybe he was a teacher or an attorney. maestro, no sé qué era, pero He was a professional. le molestaba que la viejita estaba, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y una gritadera esta viejita siempre. But it bothered him that she was worshiping God very loudly. Y llegó este hermano y le dice, oiga, So he approached her and said, "Excuse me, no haga tanto ruido. you keep it down a bit." Ay, pero dice la vida, es que cuando siento la presencia de Dios, ay, mi Dios, siento tan bonito, que tengo que expresarme alabanza a Dios. But she felt, I have to express my worship unto God because I feel God's presence. Y le dice el hermano almidonado, And the brother said, le dice, oiga, he said to her, hagamos un trato. "Why don't we make a deal, me? Le regalo unos zapatos nuevos, I'll buy you a brand new pair of shoes. los que usted quiera, You go pick them out, pero ya cállese. but keep it down." La viejita, What did the old lady do? ¿cómo dice el proverbio? How does the saying go? El que nunca ha tenido y llega a tener. He that never had and now has. Pues razonó, dijo, bueno, Señor, pues tal vez así me quieres bendecir con unos zapatos, pues te voy a adorar, te voy a alabar calladita. So then she made a deal with the guy and said, "I will be keeping Y them." le trajo unos zapatos así, unos bien bonitos. And the man brought her a very nice pair of shoes. Llegó el domingo la hermana And next Sunday y came. así caminaba. She was walking on with her new shoes. ¿Dónde que empieza la música a tocar? But the worship started. Y empiezan los cantos a sonar. And they began to sing songs. Y empieza ella. She began to praise God. She praised God. Y volteaba y el hermano, And the brother was just looking, "Hey, we have a deal." y llega un momento en que no aguanta la viejita. She just couldn't hold it. Se quita los zapatos, se los avienta al hermano. ¡Con zapatos o sin zapatos, pero yo no puedo sacarme la mano a mi Cristo! Y aventó los zapatos. Regardless. Esa viejita oraba. This old lady was a prayer warrior. El que conoce a Dios If you know God, no puede dejar de orar. you can't stop at worship God. Me da risa porque And I laugh because cuando yo me convertí, when I was a newcomer, ¿quién creen que me dijo que me calmara? who do you think told me to keep it down? Fíjese qué tanto escándalo hacía yo. I was so loud in my worship. Gracias a Dios que ya se me quitó. I'm glad that I toned down a bit. El pastor llegó a decirme, But the pastor himself told me dice, hijo, said, "Son, estás espantando a la gente. you're scaring some people in the church."
¿No puedes controlar un poquito? Can you please control yourself? Y así me pasó como a la viejita. And just like the old lady, Me acuerdo que había bancas allá I remember we had benches or y pews, empezaban los himnos. and as worship started, praise. Alabaré, alabaré, alabaré. Y miraba al pastor. Y ya cuando ya estaba, brinque, brinque otra vez. Y yo volteaba así de rojo, volteaba el pastor y decía, no puedo. And I told the pastor, I can't contain it. Lo que Dios ha hecho en mi vida, no puedo. I said, because God has done so much in my life, I can't. Y sabe que ahora puedo entender. And now I can understand. En los días de mi conversión, In those days of my conversion, ayunaba un día sí y un día no, un día sí y un día no. I would fast one day and the next day I would eat, fast Me the la next day. pasaba orando todo el tiempo. And I was praying all day long. Pues cuando llegaba el momento de alabar a Dios, So when it was church time, no podía dejar de alabar. I couldn't help but worship God. ¿Sí me está escuchando? But are you listening? Luego vimos que la oración te revela la unción de sus siervos. And a prayer will reveal the unction of his servants. El versículo 4, Isaías dice que la voz del serafín que clamaba, Santo, Santo, dice, hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. And the voice of the servant that was saying, Holy, 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 made the temple tremble. And it was filled with smoke. Cuando tú conoces a Dios, When you know God, identificas a sus siervos. you can point out the servants of God. Isaías vio a esos serafines Isaiah saw the picture of heaven, the servants. y vio lo que sucedía cuando ellos hablaban. And he saw what happened when they spoke. Las palabras de Dios estremecían el lugar y hacían que bajara la gloria de Dios. And their words shook the place, and the glory of God was there. Tu comunión con Dios Your communion with God te revela la unción de los siervos de Dios. will reveal the anointing of the servants of God. Cuando tú eres una persona que tienes contacto y comunión con Dios, If you're a person that has communion with God, si el predicador dice algo que te cae como al niño al dedo, if the preacher will preach something that is just for you, no te enojas. you won't get upset. No volteas a ver a tu esposo y dices, "Fuiste con el chisme, ¿verdad?" You don't tell your spouse, hey, you told the pastor about that, right? La persona que ora But the person that prays sabe knows cuando el siervo de Dios está siendo inspirado por Dios. when the servant of God is inspired by God to preach the word. ¿Usted me está escuchando? You listen. La persona que ora The person that prays es la que más edificada sale con la administración del siervo de Dios. is the one that is most edified with the word of God. La persona que ora diariamente, The person that has a daily prayer life, la persona que pasa tiempo con that Dios, spends time with God, devora el mensaje. will devour the message that's given. Está a la orilla de la silla, está, duele, pero así como cuando come salsa tapatía, pica, pero échale más. They're at the edge of their seat, just waiting to get more and more and more of the word. El que no ora es pues como mi hija que parece que es güerita. But the person that doesn't pray, total opposite. Si en la comida llega a detectar una pizca de picante, For example, my daughter doesn't like hot sauce, and if she detects a little bit of hotness, Dad, this is too hot. Digo, gringa, ¿de dónde saliste tú? what do you mean it's too hot? Ketchup. Quiere ketchup. Así lo- Las personas que no oran, hermano, People that don't pray. te lo inspiró el Espíritu Santo. Las personas que no oran But the people that don't pray, no quieren picante, quieren ketchup. they don't want hot sauce, they want ketchup. La persona que ora, The person that doesn't pray, dale, pastor, dale. but the person that prays says, Pastor, give me more. Me está ardiendo, pero ahorita en el altar el Señor me quita lo enchilado. It's burning, but when I come to the altar, God's going to make it all better. El que no ora, The person that doesn't pray, ay, qué duro habla ese hombre. oh, wow, the pastor's so harsh today.
quítenle la tapatía y mejor póngame una catsup. No hot sauce, give me the ketchup. Y pues sí, el que no ora, hermanos, en esta iglesia no cabe. And if you don't pray, you don't fit in this church. Se va a buscar otra iglesia donde tengan más ketchup They go to another church where there's ketchup. y barbecue sauce. Pero aquí todos oran, ¿verdad? But here we all pray. No es que sea masoquista. ¿Cómo se dice masoquista en inglés, hermano? No es que esto sea alguien que le gusta que le estén golpeando. It's not that you like to get a good beating. Es que el que ora reconoce cuando es Dios el que le está hablando. He that prays knows that it's God speaking to them through the word. Así es. Ay, ustedes no se aguantan, hermanos. Luego también la oración, y todo esto ya lo vimos, ¿no? Pero es un pequeño repaso. La oración también nos revela nuestra condición delante de Dios. And prayer will also reveal our condition before God. Cuando tú oras, When you pray, tú te puedes ver como realmente eres. you can really see as you are. El ser humano es ciego. And as human beings, we can be blind. Le decía una muchacha al pastor, Let me tell you a story. There was a young lady that told the pastor, creo que más bien a la pastora, or actually the pastor's wife, I believe. y le decía, pastora, And she said, Pastor, ¿será pecado que cuando me veo al espejo is it a sin that when I look at myself in the mirror, me miro tan bonita? I feel so beautiful? Is that a sin? De verdad, me miro al espejo y en la iglesia ninguna de las muchachas me llega en belleza. To be honest, I am the most beautiful girl in the church, Pastor. Is that a sin? ¿Será pecado? Is that a sin? Tell me. Y le dice la pastora, And the pastor's wife no, says, no ella, otra pastora. Dice, no es pecado, son cataratas, hija. she said, daughter, it's not a sin. You just need better glasses. A veces Sometimes nosotros nos vemos de una forma muy diferente como realmente somos. we see ourselves in a certain way which we are not. Nosotros creemos que somos buenos. We think we're good. Creemos que somos personas We humildes. think that we're humble Hasta que llegamos a la presencia de Dios. until we make it to the presence of Cuando God. llegamos a la presencia de Dios, And when you make it there, sucede lo que le pasó a Isaías. what happened to Isaiah will happen to you. En el versículo 5 dice Isaías, Verse 5 it says, entonces dije, ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Si soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Then said I, woe unto me, I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips, for my eyes have seen the King, Jehovah of hosts. Y era profeta, Isaiah was a prophet. ministraba a Dios, He was a minister of God, apartado del pecado. set aside from sin. Pero cuando tuvo su encuentro con Dios, But when he had this true encounter, se vio la condición tan miserable delante de la grandeza de Dios. when he was in the presence of God, he saw his true condition as a miserable person. Cada vez que yo voy a la presencia de Dios, Every time you go to the presence of me God, sucede lo mismo que a the Isaías. same thing will happen. No importa qué tan inflado llegue a su No presencia. matter how Cuando me humillo delante de Él y se abre su gloria delante de mí. when his glory is before me, Cuando su luz ilumina toda mi alma y mi ser. when his light shines upon me, Me comienzo a ver todas las fallas, los defectos, las manchas y mis errores claramente como Dios los ve. with this light I begin to see all my impurities and see as he sees me. Y ahí es donde me doy cuenta And there's where I realize que lo que a veces me dicen allá en mi casa that what I am told sometimes at home es cierto. is true. Cuando tú ores, When you pray, no vas a tener tanto problema cuando te llamen la atención. you're not going to have a lot of problems when they call your attention. La persona que ora The person that prays, le da gusto que le digan lo que está haciendo mal
It's happy when they try to correct them and tell them what they're doing wrong. Por otro lado, Now, on the other hand, tú detectas rápido a uno que no ora. you can detect those that don't pray. Nomás dile, hermano, Just say to them, brother, pudiera sentarse mejor acá. can you sit over here and stand? Me voy a esta iglesia. I'm leaving the church. Mira, así se detecta. And just like that, you can point them out. Sí. Do you follow? Eso ya lo vimos la semana pasada, la semana antepasada. Cuando tú oras en la oración, la gloria de Dios te muestra tus errores y tus faltas, ¿no? When you pray, the glory of God shows you your faults and errors. El tener una comunión continua con Dios te mantiene ordenadito delante de Él. When you have a communion with God, it'll keep you aligned with God. Porque mire, Because, check this out. cuando usted conoce a Dios, When you know God, Dios hace una obra perfecta en usted. God does a good will in your life. Pero sin darnos cuenta comienzan a surgir ramitas de la vieja vida que antes teníamos. He does a good work in your life, but little by little, your little old self is beginning to tries to creep out. ¿Qué dicen de este lado? ¿Sí? What do you say on this side? ¿Qué dicen por acá? What do you say on this side? Sí. It's true. Cuando te entregaste al Señor y Dios hizo la obra perfecta, dejaste de enojarte tanto. When you gave your life to God and He was working in you, you weren't getting upset so easily. Y de repente, But all of a sudden, y empieza otra vez a surgir. the old self begins to come out. Y cositas se comienzan a surgir y comienzan a surgir y comienzan a surgir. And little things begin to arise. Nuestra vida es como un jardín. Our life is like a garden. En esos últimos días he estado pasando tiempo en nuestro jardín. And the last couple of days, I've been spending time out in my garden, in the back. No importa cuántas hierbas malas saque, No matter how many weeds I pull out, a los 3 días ya están ahí sacándome la lengua otra vez. 3 days later, they're right there again. ¿Hay algún testigo de esto aquí? Can someone say amen to that? Señor, así es nuestra vida. And our life is the same way. No importa la obra perfecta que haga Dios en ti, No matter God's work in your life, esas cosas antiguas luego quieren volver a surgir. your old self wants to come out once again. Por eso tú y yo debemos ir a la presencia de Dios todos los días, This is why we need to go to the presence of God. para que en el momento que quieran salir esas hierbas malas, So when those weeds want to come out, el Señor con su gloria las arranca. God with His glory will pluck them out. Amén. Amén. Y pues te mantiene humilde y sumiso. And the prayer keeps you humble and submissive. Te mantiene abierto a reconocer tus errores y And open to recognize your mistakes. pues a reconocer cuando necesitas reconocer. To understand and recognize when you need to be recognized. Ahora, el versículo 6 nos habla y nos dice que cuando tú oras, la oración no solamente te recuerda tu condición, And then verse 6 talks about when you pray, it doesn't only just remind you of your condition, pero también te recuerda tu posición en Dios. but it also reminds you of your place in God. Dice el versículo 6 que cuando él gritó eso, ¿verdad? Ay de mí que soy muerto porque soy de labios inmundos. Verse 6 says, Dice, en ese momento uno de aquellos seres, esos serafines, como de fuego voló hacia mí, con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado del altar. Bueno, read it. it says, then threw one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. Y luego dice el siguiente versículo, con ese carbón tocó mi boca y dijo, he tocado tus labios, he perdonado tu pecado y te he hecho libre del castigo por tu culpa. It says, and he touched my mouth with it and said, lo, this has touched your lips, and thy iniquity is taken away, and thy sin is forgiven. Tú pudieras pensar, You can say to yourself, si orar me hace sentirme culpable, if prayer makes me feel guilty, pues mejor no oro. then I'm just not going to pray. Al cabo es que como dicen en mi rancho, Just like an old saying, ojos que no ven, if I don't know, I don't know.
I like him. Lo hermoso es esto, But the beautiful is this. que cuando estás en su presencia, When you're in the presence of God, la misma presencia de Dios que te revela lo malo en ti, the very same presence that reveals the evil in you, esa misma presencia te purifica. that very same presence will purify you. Y no importa lo sucio que llegues a su presencia, And no matter how filthy you come to his presence, sales limpiecito y como nuevo you will walk out brand después new de estar con Él. after spending time with him. Y aquí es donde es importante que usted comprenda algo. And this is where it's important for us to understand this. La culpa es un asesino muy traicionero. Guilt is a very bad thing. La culpa te puede matar. Guilt can kill you. ¿Quién de aquí ha sentido alguna vez culpa? Who has ever felt guilt? Acá de este lado también. What about this? La culpa es algo que te puede estrangular. Guilt is something that can strangle you. Porque la culpa es un sentimiento natural que Dios puso en nuestro ser Because guilt is something natural that God placed in our being. para ayudarnos a reconocer cuando hacemos algo que no es correcto. To help us recognize when we do something that's not right. Cuando nosotros sentimos culpa, When we feel this guilt, como la sintió Isaías, like Isaiah felt, los hijos de Dios debemos clamar a la misericordia de Dios. children of God, we gotta cry out to the mercy of God. No importa la mancha que traigas en tu alma, Regardless of that guilt you have, you're carrying. cuando llegas a los pies del Señor, When you come to the feet of God, esa mancha that stain, that guilt, se limpia. wipe away. Y un problema que algunos creyentes tienen, And one problem that believers have is this. que la Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos, The Bible says that when we come to repentance, Dios arroja nuestros pecados hasta el fondo del mar God will send your sins to the bottom of the sea. y nunca más se vuelve a acordar de ellos. You will no longer remember them, No importa lo que hayas hecho. regardless of what you have done. Hay cosas There are things, que antes de conocer a Dios, yo before I knew the Lord, hice que ahora me pueden y me duele el alma haberlas hecho. things I did that I regret so much. De hecho, cuando comencé a acercarme a Dios, In fact, when I was getting close to God, estaba a veces en el altar I would be at the altar, y ya como que quería sentir así algo bonito de Dios. and like I almost wanted to feel God's presence. Y escuchaba literalmente una voz así en mi oído. And I would literally hear a voice in my ear. Me decía, It would say, hipócrita. Aleluya. Santo. Hypocrite. Aleluya. ¿Quién te viera ahí arrodillado? why are you here on your knees? Ya se te olvidó lo que hiciste allá. Didn't you forget what you did over Ya there? se te olvidó lo que hiciste allá. Didn't you forget what you did over there? Ya se te olvidó que hacías cigarros de marihuana con los hojas de la Biblia. Remember you used to make joints with the Bible, with pages in the Bible? Ya se te olvidó. Did you forget that? ¿Tú crees que Dios va a perdonar algo Do you así? think God will ever forgive you for that? Y me decía esa voz. And I would hear that voice. Mucha gente hace cosas malas All these people do bad things porque no sabían que era malo. because they didn't know that it was bad. Pero tú creciste en la iglesia. But you were raised in the church. Tú sabías bien lo que era malo. You knew what was bad, Igual lo hiciste. and you still did it. Levántate de Just allí. get up. ¿A quién quieres engañar? What are you trying to fool? Y pues yo, ignorante de la misericordia y la gracia de Dios, And so then I was ignorant me, of God's grace. me levantaba I would just get up, y me iba y me escondía allá de una banca en una esquina. and I would go and hide in the back. Sí, cierto, chamoco, gracias por recordármelo. And I would say, you're right, devil, thank you for reminding me. Pero gracias a Dios But I thank God que en una ocasión, that this one time, estando en el altar, when I was at the altar del altar de Dios, of God,
Cuando sentí esa culpa, when I felt that guilt, un serafín llevó un carbón encendido a seraphim brought a coal y tocó mis labios and touched my lips y me dijo, sí es cierto, tienes mucho pecado. and told me it's right, you have sinned. Pero la Biblia dice But the Bible says, que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. the grace of God is plenty. Y esa noche, hermano de mi alma, And that very night, lloré y lloré y lloré, primero de tristeza por mis pecados I cried and cried because I was sad about my sin. y después de alegría de saber que estaba siendo perdonado por Dios. Joy from me tears because I knew God was forgiving me for them. Eso sucede cada vez que tú te presentas delante de Dios. And that happens every time you're before God. Hay un sentimiento de culpa. There's a sense of guilt, Esa culpa te lleva al arrepentimiento y la confesión. and that guilt takes you to confession. Padre, perdóname, Father, forgive me, ayúdame. help me. Y viene la gracia, la sangre de Cristo, que dice que si cometemos pecado, la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica de todo pecado. And the grace of God comes and through His blood, there's redemption for your sins. Por eso yo quiero que usted entienda algo. But I want you to understand this. Y si usted ora, yo no se lo tengo que recordar. If you pray, I don't have to remind you about this. Usted ya fue perdonado. You have been forgiven, No importa lo que usted haya hecho. regardless of what you have done. A lo mejor la gente no lo ha perdonado. Maybe people won't forgive A lo you. mejor la gente a la que usted dañó no lo ha perdonado. Maybe those that you've hurt, they don't Pero forgive you. Dios, si usted se arrepintió, Dios ya te perdonó. If you have true repentance, God has Ya eres libre de tu culpa. you're free from guilt. La culpa nos detiene de hacer muchas cosas. Guilt will stop you from doing a lot of things. La culpa nos impide Guilt will stop you from venir a la iglesia. coming to church. La mayoría de la gente no viene a la iglesia. ¿Sabe por qué no vienen? Most people don't come to church. You know why? Se van a dar cuenta de que soy. They're gonna know what kind of person I am if I go to church. Jesús mismo lo dijo en una ocasión. Jesus himself said it one time. La gente no quiere venir a la luz para que sus malas obras no les sean descubiertas. People don't want to come to the light so that their bad actions are revealed. La realidad es que cuando vienes a Dios, But the reality is this: when you come to God, sí es cierto, se van a ver tus malas obras, it's true. Some will see your evil works, pero con la revelación viene el detergente que te lava. but with the revelation, the cleanse of Con- God is coming. viene el paquete completo. The cleanse of God will come, Y por esa libertad usted puede orar. and because of that liberty, you're able to pray. Usted puede adorar a You Dios. can even worship God. Usted puede servir a Dios. You can serve God. Mire, bueno, vamos a leer esto y ya vamos a terminar. Let's just read verse 8. Versículo 8 dice: Verse 8 says, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy, envíame a mí. Dijo entonces: ve y dile a este pueblo. It says, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Then I said, here I am, send me. And he said, go and tell the people. La razón por la cual Isaías pudo decir: Señor, úsame a mí, The reason why Isaiah said, send me, fue porque ya sentía que su culpa había sido borrada. was because he then got his guilt taken away. La presencia de Dios te va a hacer un llamado. The presence of God will make a call to you. Cuando tú eres una persona que buscas a Dios en oración todos los días, When you're a person that looks for God in prayer on a daily basis, tú vas a estar escuchando esa voz que dice: you're going to be hearing this voice that says, quiero usarte, I want to use you. Aleluya. Aleluya. quiero que hagas algo por mí, I want you to do something for me. tengo un ministerio para ti, I have a ministry for you. tengo algo especial para ti. I have something special for you. En ese tiempo de oración, And in that time of prayer, tú oyes el llanto de Dios you hear God's cry por la gente que se está muriendo. or the people that are dying around you. Aleluya.
Las personas que oran People that pray, quieren hacer algo por Dios. they want to do something for God. Las personas que oran People that pray, andan, insiste y insisten. Déjenme hacer algo. they're begging and begging for work to do. Escuchan la voz de Dios. They hear the voice of God. Escuchan el clamor de la gente que se está muriendo sin Dios. They hear the cry of those that are dying without God. ¿Quieres? Vente. Aleluya. Le he platicado de ese monte donde me voy a orar todos los días. And I shared about this little hill where I go pray on a daily basis. Y me he hecho de a unos amigos ahí muy interesantes. And I've made a few interesting friends there. Ese monte está lleno de indigentes, de homeless. And that mountain or hill, there's a lot of homeless people there. Ahí viven, ahí se juntan y ahí como está aislado donde nadie los ve. They live there and they hang out there on the little hill. Hace como un mes conocí a uno que se llama Jason. And about a month ago, I met this one. His name is Jason. Anglosajón, muy bien parecido, exactamente de mi misma edad. He's my age. Me lo encontré ahí, fui a saludarlo I went to go shake his hand, y me dijo, acabo de salir de la cárcel, me platicó toda su vida. and he shared all his life with me. He's like, I just got out of jail. Me dice, ya cuando supo que yo era pastor, And once he found out I was a pastor, me dice, pastor, yo quiero dejar esta vida. he said, Pastor, I want to leave this life behind me. Me la paso saliendo y entrando de la cárcel. I'm tired of going in and out of jails. Mis hijos no quieren saber nada de mí. My kids don't want to do anything with me. Mi tercera esposa, My third wife, ahora que estuve en la cárcel, when I was locked up recently, me dejó por otro. left me for another man Y comenzó a llorar. and began to cry. Y me dice, pastor, He said, Pastor, ¿pudieras orar por mí? can you pray for me? Yo ya no aguanto esta vida. He said, I can't stand this life. Me dice, de hecho, la razón por la que me metieron a la cárcel He said, in fact, the reason why I went to jail es porque me peleé con Luis. is I fought Luis. Se me sacó un cuchillote así de grande. He came running with a big old knife. Le dije, sí, ya me lo presentó a mí también. And I said, oh, yeah, I know him, but it's like, Me enojé y nos peleamos y le llamó a la policía y me encerraron. he's like, we got in a fight, me and Luis, and I got locked up. Dice, no puedo. He said, I hate this life. Lo invité a la iglesia, oré por él. I invited him to church. I prayed for him Hace 2 semanas, 2 weeks ago, una semana y media. or about a week ago. En lugar de los hombres llegó la policía a quererme arrestar. And the police came and tried to arrest me. Y ya me presenté, me dice, ¿qué andas haciendo aquí? Digo, soy pastor. Sí, ¿pastor de qué o qué? And they asked me, what are you doing here? I said, I'm a pastor. They're like, sure, you're a pastor. No, vengo a orar. I said, I came here to pray Vengo a orar por la ciudad de Moreno Valley. for the city of Moreno Valley. Y me dice, ¿sí sabes que mataron a alguien ayer aquí? And he goes, you know, they murdered someone here yesterday. Digo, no sabía. And I said, no, I had no idea. Sí, estamos tratando de investigar. They're like, yeah, we're trying to figure out what happened. Ya saqué mi identificación, checaron mi récord y todo. No, le dijo el otro presidente, está bien. Pulled out my ID, they checked my record, they gave me the thumbs up. Me fui pensando, And then I went thinking, wondering. ¿quién sería? Porque le pregunté a los policías, pues los conocen a todos de ahí. I asked the police, and because they know everyone there. Digo, ¿quién fue el que mataron a Luis? No fue Luis. And they said, who they murdered? Was it Luis? Fui a Rani, no, tampoco fue Rani. Was it Danny? No. ¿En serio? And who was it? El día de hoy Today, llegó uno que no conocía, there was a new guy that I had never met, John. John. Se me dejó venir He came after me. y me dice, ya sé quién eres. He says, I know who you are. Dije, ay Dios mío, aquí viene otra I vez. said, Lord, here we go again. Me andas espiando, me dice. He's like, you're spying on me. Digo, no, ya lo saludé y así como muy... I said, no, John. I shook his hand. Me dice, te lo advierto, He's like, I'm warning you. soy asesino profesional, me dijo. I'm a professional murderer. Digo, pues yo soy pastor. I said, I'm a pastor. Y me dice, ¿qué haces aquí? Vengo a orar. Dice, no, en esa montaña no ores. Digo, yo ahí oro. No, ahí hay un brujo que ora todos los días y grita y hace un montón de cosas. Entonces ese soy yo. He said, you know what, don't pray over there somewhere else. There's
crazy guy was praying. I said, well, that's me. ¿De veras es usted? Sí. No, pero él trae una capucha así que parece brujo. Pues es que me la pongo cuando está muy fuerte el sol. And he's like, no, the other guy doesn't look like you. I said, no, that's me praying. Y le digo, no te preocupes por mí. And I said, don't worry about me. Ya la policía también me confundió. The police already mistook me for being homeless. Y digo, porque creo que mataron a alguien aquí. I said, because I think that he killed someone recently. Y me dice, sí, mataron a mi amigo Jason. And he's like, yeah, they killed my friend Jason. Jason. And I said, Jason? Digo, el que acababa de salir de la cárcel, sí. I said, the one that just got out of jail? He's like, yes. Y ya me dijo quién lo mató y todo. And then he confessed everything to me. El mismo que me correteó a mí. The one that chased me down. Mi corazón comenzó a llorar. And my heart was crying. Porque Moreno Valley está lleno de Jasons Because Moreno Valley is full with Jasons. que quieren dejar esa vida, They want to leave that life behind, pero no pueden. but they can't. El sistema y la vida los ha enredado tanto But the system and life has entangled them so much. que llega un momento que la gente se hunde tanto que ya no puede. There's a moment they sink so low they can't get out. Cuando tú oras, When you pray, tú oyes ese clamor you hear that cry. que Dios dice, God crying. ¿quién irá a traer a los Jasons de Moreno Valley? Who will go out looking for ¿Quién irá a decirles que les amo? Who's going to go out telling them I love them? ¿Quién irá Who will go a traer a aquellos to bring those que no saben cómo acercarse a mí? that don't know how to draw close to me? Cuando usted es alguien que ora, When you're someone that prays, usted siente compasión por el perdido. you feel compassion for the lost. Esta iglesia This church está aquí is here. porque hay gente afuera como Jason There's people out there like que Jason necesita de Dios. that need God. ¿Me está alguien escuchando esta noche? Someone listen. A nosotros nos interesa que usted sea un hombre, una mujer de oración. And we want you to be a prayer warrior. Porque si usted es un hombre, una mujer que ora, Because if you pray, usted va a estar invitando a gente a la iglesia todo el tiempo. you'll be inviting people to church all the time. Usted va a ser alguien que va a insistirle a sus vecinos, a sus familiares, que se acerquen al Dios de misericordia. You're going to be persistent inviting your family members, your neighbors to come to church. Le decía a Jan el día de hoy, And I was telling John earlier today, porque me dijo él, because he told me this. ¿por qué oras por esta ciudad? Why do you pray for the city? Esta ciudad ya no tiene remedio, me dice. This city has no solution, no answer. Hablaba en inglés He was talking to me in English. y dice, He said, no ores por ellos. don't pray for them. Their soul has been deleted. Su alma ya ha sido borrada. No tienen alma, me dice. They don't have a soul. Y le dije, Jan, And I said, John, yo no sé quién seas tú. I don't know who you are. Yo no sé por lo que has I pasado. don't know what you've been through. Pero yo quiero que sepas algo. But I want you to know this. Nadie está lejos de la misericordia de Dios. No one is too far from the mercy of God. Dios está buscando gente que quiera cambiar de vida. God is looking for people that want a new life. No me animaba a decirle a alguien como tú, ¿verdad? Pero así se lo estaba diciendo de ladito, ¿no? I didn't want to say exactly someone like you, but I kind of threw it out there. Y él me dice, And he said to me, Dios, porque le dije, Dios ama a la gente. I said, God loves people. Y él me dice, no es cierto. And he says, it's not true. Dios no puede amar a alguien como yo. God can't love someone like me. Dije, sí puede. I said, yes, he can. Dice, Dios no puede cambiar a alguien como yo. Si tú supieras lo que yo he hecho. He said, God can't change someone like me if you only knew. Le dije, discúlpame que te contradiga. And I said, excuse me, I want to say this to you. Yo soy un testimonio de que Dios puede cambiar gente que ya no tiene remedio. I am a testimony that God can do the impossible in someone. Se fue diciendo algunas cosas. And he walked away saying a few things. Y dije, Jan, I said, John, te amo. I love you. Y Jesús te ama más. And Jesus loves you even more. Se fue. And he walked away.
Cuando tú oras, When you pray, tú sientes la necesidad del mundo que se está perdiendo. you feel the need of your neighbor Y no, that's dying. y no te importa And you don't care el sacrificio, the sacrifice, el precio que tengas que pagar the price that you have to pay para hablarles a otros de Dios. to speak to them about God. ¿Cuántos pueden oír la voz de necesidad en esta ciudad? How many can hear the voice of need in the city? Tú ves a la gente sonriendo allá afuera, You see people smiling out there on the streets, pero están llorando. but they're crying. Tú ves, They're supposedly they look happy, pero ya han intentado quitarse la vida varias veces. but they've tried to commit suicide many times. Están tan atados, They're so tangled, están tan cegados, they're so blinded. que lo único que puede ayudarles The only thing that can help es alguien como Isaías que ore todos los días is someone like Isaiah that can pray on a y daily en la oración escuche el llamado de Dios que dice: ¿quién irá por mí? and through prayer they will hear God's voice saying, "Who will go for me? ¿Quién irá por mí? Who will go for me?" Vamos a ponernos de pie.